¿Para qué estudiamos? ¿Para qué estudiar si vemos el mundo como está? ¿Para qué si las oportunidades son escasas? ¿Para qué soñar si no hay dinero? El regreso al colegio o universidad ha traído duda e incertidumbre en niños y en jóvenes por su futuro. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40, 30, 31. La pandemia hizo que la educación fuera más difícil, las clases más aburridas, las horas más lentas y los jóvenes más solitarios. Este tiempo ha sido difícil también para muchas escuelas y docentes que intentan mantener a sus estudiantes animados ante un futuro incierto. Se trata de un golpe bajo para el sistema educativo de todos los países, pues el COVID-19 generó muchas inquietudes frente a la necesidad del estudio, no solo por el tema de la conectividad o de las clases virtuales, sino porque los jóvenes no tienen aliento para estudiar. En los inicios de la pandemia, el Observatorio de la Universidad Colombiana alertaba por las tasas de entre el 10 y el 50% de deserción en las escuelas y universidades. Y el mundo se calcula que el 90% de los niños y adolescentes han visto interrumpida su educación por la pandemia, según la UNESCO. Desde antes de la pandemia y ahora más, las familias debían priorizar cómo iban a distribuir sus ingresos. La educación de los hijos entonces pasa a un segundo plano e incluso se prefiere que estos jóvenes ingresen a la vida laboral y ayuden a aportar en los hogares. Comparte Cecilia Di Maté, decana de la Universidad Externado de Colombia. Muchos padres se enfermaron, perdieron sus trabajos, han estado deprimidos, afectados por la pandemia y en el peor de los casos han fallecido. Las cifras son lamentables según la revista médica británica The Lancet. Casi 2 millones de niños adolescentes menores de 18 años en todo el mundo han perdido a su padre, madre o cuidador por culpa de la pandemia y Colombia es el quinto país del mundo con mayor tasa de orfandad con 29.000 menores huérfanos. Los niños perdieron sus infancias, los jóvenes dejaron a un lado a sus sueños y la educación pasó a ser algo insignificante. Un estudio de la Universidad de los Andes demostró que entre el 10% y el 42% de los jóvenes niños y niños manifestaron síntomas de ansiedad y depresión debido a la pérdida de un familiar, el estrés familiar, el desempleo, la falta de conectividad y el aumento del trabajo infantil. También la sensación de soledad, el temor al contagio, la violencia doméstica, dificultades económicas y el consumo de alcohol han influido en el aumento del abandono escolar, la baja autoestima y el aumento de tasas de suicidio. Viendo todo este panorama, no es raro que se haga este tipo de preguntas. ¿Para qué estudio? Si mi mamá enfermó, ¿para qué estudio si mi padre perdió el trabajo y no puede pagar el colegio? ¿Para qué estudio si puedo dejar la universidad y buscar trabajo para aportar a la casa? ¿Para qué? ¿Cómo seguir adelante? Si el estudio ya no es el plan B y el plan B termina siendo buscar trabajo, pero como las oportunidades laborales en tiempos de pandemia también son escasas, los jóvenes rebuscan la forma de ganar dinero, ya sea en trabajos informales, en emprendimientos, en los call centers, siendo este último una de las opciones más recurridas por jóvenes menores de 26 años. Lastimosamente, en el año 2021, la tasa de desempleo entre los menores de 28 años se ubicó en el 23.3%, lo que indica que hay 1.580.000 jóvenes desempleados en Colombia, según datos del DANE. No es de extrañar que salgan comentarios de influencers que ganan mucho dinero con redes sociales, tales como el estudio no es la única forma de salir adelante, que terminan influyendo sobre todo a los jóvenes que no han terminado colegio y que preguntan, ¿para qué estudiar si ganaré más plata siendo influencer? Y lo intentan. Cada vez más vemos cómo los niños hacen videos en las redes con tal de volverse famosos, dejando a un lado sus estudios. Incluso una encuesta realizada por McKinsey Company descubrió que el 21% de los estudiantes recién graduados de bachillerato están cambiando sus planes de estudio y planean seguir una carrera diferente a la que
tenían pensado antes de la pandemia. ¿Continuarán siendo una generación sin trabajo y sin estudio? ¿Cambiarán su rumbo de su futuro? Aún hay una esperanza ante el futuro incierto. No basta con que las escuelas vuelvan a abrir sus puertas tras el COVID-19, pues los estudiantes necesitan apoyo emocional, económico, tecnológico, psicológico y hasta espiritual. Tanto las escuelas como los hogares e iglesias deben brindar un mensaje esperanzador a toda una generación. Uno de estos está en Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Vale la pena ir al colegio o a la universidad? Claro que sí, pero primero las escuelas deben entender las necesidades de esta generación post-COVID y los jóvenes que leen esto deben tener claro que Dios puso en sus corazones sueños para hacerlo realidad. La educación abre muchas puertas, ofrece más oportunidades y te permite crecer como una persona capaz de enfrentar los desafíos de este mundo y hacer un aporte hacia un mejor futuro. Es verdad que los días son malos, pero debemos ser sabios y aprovechar cada momento oportuno, como dice Efesios 5, 15, 16. No lamentarnos de lo que pasó o dudar de nuestro futuro, sin esforzarnos por seguir adelante, pues Dios tiene para nosotros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. La fuente de este artículo es la revista Hechos y Crónicas, de un artículo escrito por Norma Pinzón. Eso es todo, te habló Ricardo Torres, muchas gracias.